Ana entraba a raudales por las altas ventanas del dormitorio de la casa de Terrell Hills Road, iluminando el interior perfectamente conjuntado en colores beige y azul. Beatrice Montgomery Langley abrió lentamente los ojos y se volvió hacia la mitad vacía de la cama. Winston se había marchado de nuevo al amanecer sin despedirse. Cogió el teléfono inteligente de la mesilla de noche. Las 6:45 de la mañana. Demasiado temprano para ir a la oficina, demasiado tarde para el footing matutino al que Winston había renunciado hacía 3 años. Beatrice suspiró y se sentó en la cama, echándose el pelo castaño a la espalda. Otro día en la jaula de oro. Su mansión del oeste de Austin era la personificación del éxito. 5 dormitorios, 6 cuartos de baño, una sala de cine, una bodega y una piscina con vistas a las colinas de Texas. Había puesto mucho empeño en crear esta casa, trabajando con los mejores diseñadores de interiores. Beatriz se rió al pensar en cuánto dinero se habían gastado en estas paredes que cada día le apretaban más. A sus 38 años, Beatriz seguía teniendo un aspecto estupendo. El yoga diario, una alimentación adecuada y la genética de la familia Montgomery hacían su trabajo. Bajó a la cocina, donde su ama de llaves, Consuelo, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, señora Langley», la saludó la mujer. El señor Langley dijo que tenía una reunión temprano y que no desayunaría en casa. «Por supuesto», sonrió Beatriz con esfuerzo. «Gracias, Consuelo». Beatriz se sirvió una taza de café y salió a la terraza. La otoñal Austin agradeció el calor que ya no quemaba, sino que envolvía suavemente su piel. Abajo, el jardinero recortaba los arbustos creando una simetría perfecta. Todo en sus vidas era simétrico y estaba alineado, excepto su relación. El teléfono de Beatriz vibró. Un mensaje de Marlowe Baxter. «¿Almorzamos hoy a la 1? Tengo noticias». Beatriz contestó rápidamente de acuerdo. Marlowe había sido su mejor amigo desde sus días en St. Margaret's College. A pesar de sus diferentes personalidades, Marlowe era franco e impulsivo, mientras que Beatriz era reservada y diplomática. Habían permanecido unidas durante casi 20 años. En la oficina de la Montgomery Charitable Foundation, Beatriz programaba su jornada por minutos. La fundación, creada con el dinero de su familia, se dedicaba a financiar programas educativos para niños superdotados de familias con pocos recursos. Su trabajo le daba la satisfacción que su vida personal no podía darle. «Señora Langley, el señor Brown del colegio Eastwood está al teléfono», anunció su ayudante Daphne. Beatriz se puso a trabajar y olvidó sus problemas personales. A la 1 en punto, salió del edificio y se dirigió al restaurante Olive and June, donde Marlowe y ella habían quedado en verse. Marlowe ya la esperaba en una mesa, tomando su habitual vodka martini. Dueña de 3 boutiques de ropa de alta gama en Austin, podía permitirse almorzar con un cóctel. «Llegas tarde, cariño», se levantó Marlowe para darle un abrazo a su amiga. «Aunque solo son 4 minutos, para ti es prácticamente un motín». Beatriz sonrió y se sentó frente a ella. La reunión del consejo se alargó. Como de costumbre, Marlowe puso los ojos en blanco. «Te he pedido la ensalada de quinoa y gambas». «Gracias», asintió Beatriz agradecida. «¿Mencionaste alguna novedad?» Marlowe frunció los labios y bebió un sorbo de su vaso. «No estoy segura de que necesites saberlo, pero no puedo ocultártelo. Winston fue visto ayer en Pearl Snap Bistro con una pelirroja, y no era una reunión de negocios». Beatriz sintió que una ola de frío le recorría la espalda, pero su rostro permaneció impasible. Podría haber sido cualquiera, un cliente, un colega. Bella. Marlowe rara vez utilizaba su apodo de la infancia. Estaban cogidos de la mano y besándose. James Courtney los vio. Sabía que no mentiría. Beatriz bajó la mirada hacia el impoluto mantel blanco. James era el marido de su amiga común y socio director de un bufete de abogados.
De hecho, no difundiría rumores sin fundamento. No es la primera vez que oigo historias así, dijo Beatrice en voz baja. Pero no tengo pruebas. ¿Quiere pruebas? Marlowe dio un paso adelante. ¿No te das cuenta de lo distante que está de ti? Esas constantes reuniones a última hora, los viajes de negocios de fin de semana. Beatrice suspiró. No estoy ciega, Marlowe. Simplemente no quiero arruinar lo que hemos estado construyendo durante tantos años por culpa de los rumores. Entonces contratemos a un detective, sugirió Marlowe. Mi prima se divorció el año pasado, tiene un contacto fiable. No, sacudió Beatrice con la cabeza. Si empiezo a espiarle, significa que no confío en él, y sin confianza, un matrimonio ya está muerto. Marlowe resopló. La confianza hay que ganársela. Y, francamente, Winston nunca me inspiró confianza. Se casó contigo cuando su empresa apenas salía a flote, y por arte de magia, después de la boda, tuvo acceso a inversiones. Eso no es cierto, objetó Beatrice, aunque en algún lugar de su corazón sabía que su amiga tenía razón. Winston es un promotor con talento. Habría tenido éxito de todos modos. Tal vez, aceptó Marlowe a regañadientes, pero no tan rápido ni a esta escala. ¿Sabes cuánto vale ahora su empresa? Unos 130 millones, y eso es gracias en gran parte a las conexiones de tu padre. Beatrice lo sabía mejor que nadie. Su padre, Whittaker Montgomery, era uno de los financieros más poderosos de Texas. Cuando Beatrice anunció su compromiso con Winston, su padre no lo desaprobó explícitamente, pero tampoco se mostró entusiasmado. Sin embargo, por el bien de su hija, le abrió la puerta a Winston en el mundo del gran dinero y las grandes oportunidades. Marlowe, agradezco tu preocupación, pero cambiemos de tema. Beatrice forzó una sonrisa. ¿Qué tal tu nueva boutique en el centro? Marlowe pasó de mala gana a hablar de sus negocios, pero Beatrice pudo ver la preocupación en los ojos de su amiga. Se separaron después de comer y Beatrice regresó a la oficina con el corazón encogido. Por la noche llegó a casa antes de lo habitual. La mansión la recibió en silencio. Consuelo ya se había marchado dejando la cena en el horno. Beatrice subió al dormitorio y se detuvo en el vestidor de Winston. Rara vez entraba allí, cada uno tenía su propio espacio. Tras un momento de vacilación, Beatrice abrió la puerta. Docenas de trajes, camisas, corbatas, todo perfectamente ordenado. Winston siempre había sido un pedante en cuanto a la apariencia. Pasó la mano por las mangas de las chaquetas, aspirando el aroma de su colonia. En el estante superior había cajas de gemelos y relojes. Winston coleccionaba ambas cosas. Beatrice no sabía exactamente lo que buscaba. ¿Pruebas de adulterio? Era poco probable que estuvieran a la vista. ¿Un cheque de un restaurante con el nombre de una mujer? Eso era ridículo. Su atención se centró en el teléfono de Winston sobre la cómoda. No solía dejarlo en casa. Beatrice cogió el teléfono en sus manos. La pantalla estaba bloqueada, pero apareció una notificación de mensaje. Perry, no puedo esperar a esta noche. ¿Ya estás libre? Perry. A Beatrice se le encogió el corazón. Podría haber sido un colega, un cliente, pero su instinto le decía que no. Volvió a colgar el teléfono, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. En ese momento se oyó abrirse la puerta principal. Beatrice salió rápidamente del camerino y bajó las escaleras, intentando parecer informal. Winston estaba en el vestíbulo, alto y esbelto, con un traje gris inmaculado. A sus 42 años estaba en plena forma. Los entrenamientos regulares con un entrenador personal habían dado resultado. Llevaba el pelo rubio bien peinado y sus ojos mostraban sorpresa al ver a su mujer. «Beatrice, hoy has llegado pronto». «Sí, he decidido terminar pronto mis asuntos». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Olía a chicle mentolado que enmascaraba el olor a whisky. «¿Cómo te ha ido el día?» «Tenso». Se aflojó la corbata.
La reunión con los inversores se alargó. Por cierto, no puedo cenar en casa. Tengo que volver a la oficina para arreglar el papeleo de la presentación de mañana. Entiendo, asintió Beatriz. Consuelo cocinó filete y verduras. Estupendo, pero ya he comido en la oficina. Winston ya estaba subiendo las escaleras. Tengo que cambiarme y volver en coche. Beatriz lo siguió con la mirada, sintiendo que la distancia entre ellos crecía a cada paso. Cuando se conocieron, hacía 12 años, Winston la había cautivado con su ambición y su energía. No procedía del mundo de los ricos y privilegiados como ella. Hijo de una maestra de escuela y un ingeniero de clase media, lo había conseguido todo por sí mismo. Tal vez eso era lo que la había atraído, su hambre de éxito, que contrastaba con la saciedad de la gente de su círculo. 20 minutos más tarde, Winston bajó las escaleras, tras haberse cambiado a un look más informal, vaqueros y jersey. No era el típico atuendo de oficina. Volveré tarde, no me esperes despierta, besó a Beatriz en la frente. Buena suerte con tu presentación, sonrió ella mirándole a los ojos. Winston le sostuvo la mirada, pero algo cambió sutilmente en su rostro. Gracias, cariño. Cuando la puerta se cerró tras él, Beatriz terminó su vino y subió al estudio. Sentada frente al ordenador, abrió la aplicación que rastreaba la ubicación de sus teléfonos. La habían instalado hacía unos años para saber siempre dónde estaba el otro en caso de emergencia. Beatriz rara vez la utilizaba, pues respetaba el espacio personal de su marido. El teléfono de Winston se desplazaba hacia el norte por la autopista Mopac, en dirección al centro de la ciudad, donde se encontraba su oficina. Pero al cabo de 15 minutos, el punto se detuvo en el distrito de Tarrytown, una cara zona residencial alejada de los centros de negocios. Beatrice amplió el mapa. El teléfono de Winston estaba en Exposition Boulevard, cerca de West Park. Beatriz cerró la aplicación y respiró hondo. Podía coger el coche y seguirle. Podría haber llamado y preguntarle por qué no estaba en la oficina, pero decidió esperar a tener más pruebas. La ubicación por sí sola no demostraba nada. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de su padre apareció en la pantalla. «Hola, papá», contestó. «Beatriz». La profunda voz de Whittaker Montgomery sonaba tan segura como siempre. «¿Cómo estás, hija?» «Estoy bien», mintió ella. «¿Cómo está mamá?» «En su repertorio. Está planeando una recaudación de fondos para el Museo de Arte Moderno». Su padre sonó ligeramente tierno. «Te llamo para recordarte la cena familiar del domingo». «Claro que iremos», titubeó Beatrice. «Es decir, yo iré sin duda. Puede que Winston tenga cosas que hacer». Hubo una breve pausa. «Entiendo», dijo Whittaker secamente. «Espero que sus negocios vayan lo bastante bien como para justificar su ausencia de los acontecimientos familiares». «Papá», suspiró Beatriz. «No empecemos. Solo estoy constatando un hecho». Whittaker cambió el tono. «¿Cómo van las cosas en la fundación?» Hablaron unos minutos más sobre el trabajo de la fundación, tras lo cual Beatriz se despidió, prometiendo saludar a Winston. Sabía que su padre nunca había aceptado del todo a su marido, aunque exteriormente su relación era bastante civilizada. Beatriz pasó la tarde leyendo los informes de la fundación, intentando no pensar dónde estaba Winston ni con quién. Hacia medianoche se fue a la cama. Winston llegó a casa a las 2 de la madrugada. Ella le oyó ducharse en el cuarto de baño de invitados antes de acostarse a su lado. El viernes por la tarde, Beatriz estaba sentada en el salón revisando unos papeles cuando Winston bajó con una pequeña bolsa de viaje. «Tengo que ir a Dallas a pasar el fin de semana», anunció. «Rowell quiere hablar de un proyecto conjunto». Charles Rowell era socio de Winston desde hacía mucho tiempo. El viaje sonaba plausible, pero Beatriz ya no creía en tales explicaciones. «Ya veo», asintió. «¿Cuándo volverás?» El domingo por la noche, se acercó y le besó la mejilla. «No me eches de menos».
Lo intentaré, sonrió ella. Saluda a Charles. Cuando Winston se marchó, Beatrice abrió inmediatamente la aplicación de rastreo. Efectivamente, su teléfono se dirigía hacia el aeropuerto. Decidió volver a comprobarlo y llamó a Rowell con el pretexto de confirmar los detalles del regalo de Winston. Charles, soy Beatrice Langley. Beatrice, qué agradable sorpresa. La voz de Rowell sonaba genuinamente amistosa. ¿Qué puedo hacer por usted? Winston mencionó que te reunirías en Dallas este fin de semana. Quería saber en qué hotel te alojabas para enviarle algo para su presentación. Hubo una pausa. ¿En Dallas?, preguntó Rowell sorprendido. Me temo que ha habido un malentendido. Estoy en Chicago para una conferencia y no volveré hasta el martes. Beatrice sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Oh, debo de haberme confundido. Intentó mantener la voz firme. Siento molestarte, Charles. No pasa nada, respondió él con ligera confusión. Dale recuerdos a Winston. Tras colgar, Beatrice se hundió en una silla. Winston le había mentido. Volvió a comprobar su ubicación. El teléfono estaba en el aeropuerto de Austin. Beatrice pensó febrilmente. Podría llamarle ahora mismo y exigirle una explicación. Pero entonces él sabría que ella había comprobado su palabra y se inventaría otra mentira. No, mejor esperar a que volviera y reunir más información. Beatrice se sirvió un whisky, una bebida que no solía tomar, y bebió un buen trago. Una oleada de calor le recorrió la garganta, produciéndole un extraño alivio. Llamó a Marlowe. «Tenías razón», dijo Beatrice en lugar de un saludo. «Me está mintiendo». «Mierda», suspiró Marlowe. «Lo siento, querida. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Beatrice con sinceridad. «Pero quiero saber la verdad, toda la verdad». Esa noche Beatrice durmió muy poco. Por la mañana, decidió comprobar el despacho de Winston, un lugar en el que rara vez entraba, respetando su espacio de trabajo. La puerta estaba cerrada, pero Beatrice tenía un duplicado de la llave. El despacho estaba perfectamente organizado, al igual que todo lo relacionado con Winston. De las paredes colgaban diplomas y fotografías de empresarios y políticos famosos. Beatrice se acercó al escritorio y abrió los cajones. Papeles, contratos, nada personal. Encendió el ordenador. La pantalla le pidió una contraseña. Beatrice probó varias opciones: la fecha de su boda, su cumpleaños, el número de su primer coche, todas en vano. Finalmente, tecleó Winner, su apodo en el instituto, y la pantalla se desbloqueó. Beatrice buscó en las carpetas, pero no encontró nada sospechoso. Abrió su correo electrónico y miró los mensajes entrantes. La mayoría eran de trabajo. Entonces se fijó en un correo de alguien llamado Peregrine Holloway con el asunto «Documentos de la casa». A Beatrice se le aceleró el corazón. Abrió la carta. «Winston, gracias por el papeleo. Todo tiene muy buena pinta. No puedo creer que lo hayas hecho de verdad. No puedo esperar para mostrarte cómo lo prepararé. Perry». Adjunto al correo electrónico había un archivo PDF titulado «Contrato _ compra _ venta _ final». Beatrice lo abrió. Era un contrato para comprar una casa en Escarpment Boulevard, uno de los barrios más prestigiosos del oeste de Austin. El precio era de $800,000. El comprador es Peregrine Holloway. El vendedor es West Austin Development, una de las filiales de Winston. Beatrice sintió náuseas. Winston compró la casa para otra mujer, Perry, la misma cuyo mensaje había visto en su teléfono. Hojeó rápidamente las otras cartas de la cadena. En una de ellas, Winston había escrito: «No te preocupes por el dinero. Lo hice todo discretamente, de su cuenta, pero ella no lo sabrá». Su cuenta. Beatrice sintió que la sangre se le escurría de la cara. Le había robado el dinero para comprarle una casa a su amante. Ya no era solo una traición, era un crimen. Esa misma noche, en un lujoso restaurante del centro de Dallas,
Winston Langley se sentó frente a una mujer pelirroja. Peregrine Holloway estaba deslumbrante con un ajustado vestido negro que resaltaba su esbelta figura. Por nosotros, Winston levantó su copa de champán. Y por tu nuevo hogar. Peregrine sonrió con un brillo calculador en sus ojos verdes. Por nosotros, y por tu ingenio, bebió un sorbo. No puedo creer que lo hayas hecho. Lo prometí, sonrió Winston con suficiencia. 800,000 no son nada comparados con lo que tendremos en el futuro. ¿Y de verdad que tu mujer no sospechará nada? La voz de Peregrine era dubitativa. Beatrice está demasiado ocupada con su fundación y su obra benéfica para estar al tanto de todas las transacciones. Winston hizo un gesto indiferente con la mano. Además, yo lo hacía todo a través de las cuentas de la empresa. Técnicamente, la empresa compró la casa y luego te la vendió a ti a un precio infravalorado. Todo está limpio y es legal. Casi legal, sonrió Peregrine con picardía, teniendo en cuenta de dónde salió el dinero. Detalles. Winston se inclinó hacia él. Pronto no tendremos que escondernos. Un par de grandes negocios más y estaré listo para el divorcio. Beatrice recibirá su parte, y tú y yo empezaremos una nueva vida. Espero que no cambies de opinión. Peregrine le puso la mano en la palma. No soy de las que se conforman con ser su amante para siempre. Lo sé. Winston se llevó la mano a los labios. Por eso te elegí. Eres ambiciosa y calculadora como yo. Somos la pareja perfecta. ¿Y el amor? Preguntó Peregrine con fingida inocencia. Winston se echó a reír. El amor es para la gente que no sabe lo que quiere de la vida. Tú y yo estamos por encima de eso. Somos compañeros, aliados. Eso es mucho más fiable que cualquier sentimiento sentimental. Peregrine sonrió y alzó su copa. Por la asociación. Chocaron las copas, sin saber que sus planes cuidadosamente trazados pronto se derrumbarían como un castillo de naipes. Winston Langley estaba sentado en su espacioso despacho de la 20ª planta de un centro de negocios del centro de Austin. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la ciudad y del río Colorado. Aquel despacho era la encarnación tangible de su éxito, un símbolo de su ascenso de humilde agente inmobiliario a poderoso promotor inmobiliario, cuya empresa Langley Developments era una de las 5 mayores de Texas. Tras cerrar la puerta y asegurarse de que no le molestarían, Winston desplegó en su ordenador el plan en el que había estado trabajando las últimas semanas. Planeaba llevar a cabo una complicada transacción financiera, retirar dinero de las cuentas de Beatrice para comprar una casa para su amante, Peregrine Holloway. Winston había conocido a Peregrine hacía 8 meses en un acto benéfico. Trabajaba como asesora de relaciones públicas en el sector inmobiliario de lujo y le llamó la atención no solo por su pelo rojo y su figura cincelada, sino también por su mente aguda. A diferencia de la mayoría de las mujeres que le rodeaban, incluida Beatrice, Peregrine sabía de negocios. Comprendía sus ambiciones y compartía su visión de la vida, sin sentimentalismos ni excesiva moralidad. Su romance comenzó rápidamente y se desarrolló con rapidez. Winston no se sentía culpable ante su mujer. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad, un cómodo contrato social. Beatrice era la esposa perfecta para los actos públicos, bien educada, culta, de modales impecables, pero hacía tiempo que no había pasión en la cama entre ellos, y sus conversaciones se habían reducido a hablar de horarios y eventos. Con Peregrine era distinto. Ella era más joven, más enérgica, comprendía el valor del dinero y del estatus tanto como él. Durante los últimos meses, había estado insinuando que estaba cansada de sus reuniones en habitaciones de hotel y pisos alquilados. Quería una casa propia donde pudieran pasar tiempo juntos sin temor a miradas indiscretas. Winston se dio cuenta de que comprar una casa era un gran paso. Utilizando sus fondos personales, la transacción podría atraer la atención de Beatrice o de su padre.
Y si Whittaker Montgomery se enteraba de su aventura, las consecuencias podrían ser desastrosas. El viejo tenía demasiada influencia en los círculos financieros de Austin. Tenía que haber una forma de adquirir la propiedad sin levantar sospechas, así que Winston ideó un plan. Crearía un proyecto de inversión ficticio, atraería fondos de la cuenta de Beatrice, pasaría el dinero por varias estructuras corporativas y luego lo utilizaría para comprar una casa, que se registraría en una de sus empresas, Spacers. A continuación, la empresa vendería la casa a Peregrine a un precio infravalorado, lo que desde fuera parecería una transacción normal. Abrió su correo electrónico y escribió a Jeffrey Bishop, su director financiero. Jeff, prepara el papeleo para el proyecto de Adams Heights. Necesitamos reunir 800,000 de la cuenta de BML. Utiliza el esquema estándar a través de las Islas Caimán. Necesitamos los documentos para mañana por la mañana. Winston sabía que Bishop no haría demasiadas preguntas. En los años que llevaban juntos, el director financiero había aprendido que a veces era mejor no entrar en detalles. Además, le pagaban muy bien por ese tipo de lealtad. El teléfono de Winston vibró. Un mensaje de Peregrine. ¿Sigue en pie lo de la comida? He encontrado la casa perfecta en Escarpment Boulevard. Estoy deseando enseñarte las fotos. Winston sonrió. Escarpment Boulevard era un barrio de lujo del oeste de Austin. Peregrine no se anduvo con rodeos. A la 1 en el Ludo. He reservado un despacho privado, respondió. Winston miró el reloj. Quedaban 2 horas para la reunión. Debería ser tiempo suficiente para preparar el papeleo necesario para Beatrice. Empezó a redactar una descripción convincente del desaparecido proyecto Adams Heights, una supuesta nueva urbanización en los suburbios de Austin. Beatrice rara vez entraba en los detalles de sus negocios, pero era mejor estar tranquilo. A la 1 en punto, Winston entró en Udo, un restaurante japonés del centro de la ciudad. El elegante interior de madera oscura y la tenue iluminación creaban un ambiente íntimo. El maitre le acompañó a un despacho privado situado en la esquina más alejada del restaurante. Peregrine ya le estaba esperando. Estaba guapísima con un vestido azul ajustado que realzaba su figura. Llevaba el pelo rojo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su largo cuello. «Llegas 4 minutos tarde», comentó mientras Winston le besaba la mejilla. «Tráfico», se sentó frente a ella. «¿Hablabas de la casa?» Peregrine sonrió y le tendió el teléfono. «Mira, 3 plantas, 5 dormitorios, piscina, vistas al lago Austin. El vecino es un famoso productor musical. El congresista vive enfrente. El lugar perfecto». Winston hojeó las fotos. La casa era realmente impresionante. Arquitectura moderna, diseño minimalista, grandes ventanales. Era exactamente el tipo de estilo que le gustaba a Peregrine. «Parece cara», dijo. «800,000», dijo Peregrine dando un sorbo a su copa de vino blanco. «Casi nada para los estándares del mercado. El propietario se va a divorciar y tiene prisa por vender». «Qué afortunada coincidencia», le devolvió Winston el teléfono. «Ya he iniciado el proceso. En 15 días, el dinero estará en la cuenta de la empresa fantasma y entonces cerraremos el trato. ¿Y tu mujer no sospechará nada?», pude oír una nota de preocupación en la voz de Peregrine. «Beatrice está lejos de las finanzas», respondió Winston con seguridad. «Está ocupada con su fundación benéfica y su vida social. Mientras aporte dinero a la familia y aparezca con ella en actos importantes, le parece bien». Peregrine le miró atentamente. «¿Y si se entera?». «No lo hará», dijo Winston. «Lo tengo todo planeado. El dinero pasará por varias empresas, su origen será imposible de rastrear. Además, tiene decenas de millones en sus cuentas. 800,000 ni siquiera los notará». ¿Y su padre? Peregrine sabía de la influencia de Whittaker Montgomery. Él controla sus finanzas, ¿no? Winston se tensó.
Whittaker era realmente la única persona a la que temía en este plan. Montgomery administra su fondo fiduciario, pero no sus cuentas personales. Además, el viejo está demasiado ocupado con sus operaciones bancarias para comprobar las transacciones de su hija. Espero que tengas razón. Peregrine le cubrió la mano con la suya. No quiero problemas. No lo sabrá. Winston le apretó la palma. Dentro de un mes te mudarás a una casa nueva. Después de comer, fueron a ver una casa en Escarpment Boulevard. La agente inmobiliaria, una mujer joven con un traje austero, les enseñó las 3 plantas, la piscina y el jardín paisajista. La casa estaba vacía. Los anteriores propietarios ya se habían mudado, lo que hacía el trato aún más atractivo. «Nos la quedamos», dijo Winston con firmeza cuando se quedaron solos en la terraza con vistas al lago. «Ponte en contacto con mi abogado para el papeleo». Cuando el agente inmobiliario se marchó, Peregrine abrazó a Winston. «No sabes cuánto significa esto para mí». «Sí que lo sé», la besó. «Esto es solo el principio, Perry. Pronto tendremos mucho más». «¿Vas a divorciarte de ella?», preguntó Peregrine sin rodeos. Winston retrocedió apoyándose en la barandilla de la terraza. «Ahora no es el momento adecuado. Necesito los contactos de su padre para algunos grandes proyectos. En cuanto se cierren esos tratos, pediré el divorcio». «¿Y cuándo será eso?» Un año y medio como mucho». Winston se volvió hacia ella. «Tenemos que proceder con cautela. Si me doy prisa, Montgomery podría causarme problemas». Peregrine se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. «Puedo esperar. Lo importante es que tengamos un futuro». «Tendremos un futuro», dijo Winston con seguridad. «Y mientras tanto tendrás esta casa, nuestro escondite secreto». Aquella tarde Winston volvió a casa de Beatrice. Ella estaba sentada en el salón con un vaso de vino, hojeando sus papeles. «¿Qué tal el día?», preguntó ella levantando los ojos de los papeles. «Productivo», se sirvió Winston un whisky. «Lanzando un nuevo proyecto en el norte de Austin, la urbanización Adams Heights». «Suena interesante». Beatrice apartó los papeles. «¿Puedes contarme algo más al respecto?». Winston se sentó en la silla frente a su mujer. 300 pisos de primera clase, infraestructura propia, gimnasio, guardería. La inversión se amortizará en 3 años. He preparado los documentos. Necesito tu firma para transferir los fondos. Beatrice frunció ligeramente el ceño. «¿De nuestra cuenta común?». «Sí, 800,000 de inversión inicial». Winston intentó que su voz sonara despreocupada. «Es menos de lo que hemos invertido en Riverside Gardens, y se espera que los beneficios sean mayores». Beatrice agitó su vaso pensativamente. «Sueles enseñarme los proyectos por adelantado». «Lo siento, últimamente estoy muy ocupado». Winston sacó una carpeta de documentos de su maletín. «Aquí están todos los cálculos. Puedes echarle un vistazo si quieres». Beatrice cogió la carpeta, pero no la abrió. «Confío en tu sentido de los negocios», dijo tras una pausa. «¿Dónde tengo que firmar?». Winston sintió una punzada de irritación. Su confianza ciega a veces le parecía más indiferencia que amor. Beatrice nunca se había interesado realmente por sus negocios, considerándolos algo indigno del escrutinio de la heredera de los Montgomery. En la última página señaló un lugar para la firma. «Y en el formulario de transferencia». Beatrice firmó los documentos sin siquiera leerlos. Winston la observó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desprecio. ¿Con qué facilidad da esas sumas, sin molestarse siquiera en comprobar para qué? «Por cierto, mi padre ha estado preguntando por ti», dijo Beatrice, devolviéndole los papeles firmados. «Espera que vengas a la cena familiar del domingo». «Tengo una reunión de inversores en San Antonio», mintió Winston. «No creo que llegue a tiempo». «Es la tercera vez que te pierdes la cena familiar», comentó Beatrice. «Papá empieza a notarlo. Creía que el aumento de nuestra fortuna era más importante que las obligaciones sociales», replicó Winston irritado.
Las relaciones también son importantes, dijo Beatrice en voz baja. Sobre todo las conexiones familiares. Winston terminó su whisky y dejó el vaso. Intentaré salir temprano, pero no puedo prometer nada. Durante los 15 días siguientes, Winston estuvo ocupado preparando el trato. Jeffrey Bishop hizo un trabajo brillante. El dinero pasó por 4 empresas extraterritoriales y acabó en la cuenta de West Austin Development, una de las filiales de Winston. Oficialmente, estos fondos se invirtieron en el desarrollo del proyecto Adams Heights. En realidad, estaban destinados a la compra de una casa. Winston se cuidaba de que Beatrice no notara ningún cambio en su comportamiento. Seguía llegando a casa a la hora habitual, mantenía el mínimo necesario de conversación durante la cena, la acompañaba a un acto benéfico. Al mismo tiempo seguía reuniéndose con Peregrine, discutiendo los detalles de la futura mudanza. Por fin, todo el papeleo estaba listo. La transacción iba a tener lugar en la notaría del centro de Austin. Winston llegó allí primero para comprobar todos los papeles una vez más. El notario, un hombre mayor de bigotes grises, le saludó amistosamente con la cabeza. «Señor Langley, todo está listo. La señorita Holloway está de camino». Peregrine apareció 10 minutos después, elegante con un traje de negocios beige. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño estricto y un maquillaje mínimo. Parecía una joven profesional de éxito, lo que concordaba con la leyenda, una asesora de relaciones públicas comprando una casa con el dinero que tanto le había costado ganar. El proceso de firma duró menos de 1 hora. Según los documentos, West Austin Development vendió la casa a Peregrine Holloway por $500,000, muy por debajo del valor de mercado, pero lo bastante plausible para una transacción oficial. «Enhorabuena por su compra, señorita Holloway», le entregó las llaves el notario. «Gracias». Peregrine no pudo contener la sonrisa. Cuando salieron del despacho, Winston la abrazó con fuerza. «Ahora tienes tu propia casa». «Tenemos un hogar», le corrigió Peregrine. «¿Cuándo puedes venir?» «Esta noche». Winston miró el reloj. «Le diré a Beatrice que llegaré tarde al trabajo». Se separaron en el aparcamiento y quedaron en verse más tarde. Winston volvió a la oficina lleno de energía. El plan había funcionado a la perfección. El dinero de Beatrice se había convertido en un hogar para Peregrine y nadie había sospechado nada. Por la noche, Winston telefoneó a su mujer. «Beatrice, tengo una reunión que se va a retrasar. No me esperes para cenar». «De acuerdo». No había decepción en su voz, solo cansancio. «Últimamente llegas muy tarde». «Mucho trabajo», le cortó Winston. «Hasta luego». Llegó a la nueva casa de Peregrine hacia las 8 de la tarde. Ella le recibió en la puerta, radiante de felicidad. «Bienvenido a casa», le besó Peregrine y le cogió la mano. «Ven, te enseñaré lo que he hecho hasta ahora». Hasta ahora la casa estaba casi vacía, solo unos pocos muebles en el salón y el dormitorio. Pero Peregrine ya había colgado los cuadros y colocado los adornos para crear un ambiente acogedor. «El resto de los muebles llegarán mañana», le explicó mientras le guiaba por la espaciosa cocina. «En una semana este lugar será un paraíso». Subieron al primer piso, al dormitorio principal. La gran cama ya estaba allí, con sábanas de seda. «He tenido tiempo de organizar esto primero», sonrió Peregrine abrazándolo. Más tarde, tumbado en la cama y contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana panorámica, Winston se sintió extrañamente tranquilo. Con Peregrine podía ser él mismo, un hombre de negocios ambicioso, a veces despiadado, que no ocultaba sus deseos tras una máscara de decoro. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella, apoyando la cabeza en su pecho. «En el futuro», respondió Winston, «en que todo va según lo previsto. ¿Y qué es lo siguiente en ese plan? Haré 2 grandes negocios que triplicarán el valor de la empresa. Luego solicitaré el divorcio y ofreceré a Beatrice un generoso acuerdo. Ella no hará una escena. No es su estilo».
¿Y su padre? Para entonces mi empresa será lo bastante fuerte como para prescindir de su patrocinio. Peregrine se levantó sobre un codo, mirándole a los ojos. ¿Estás seguro de que no sospechará nada hasta entonces? 800,000 no es poco. Estoy seguro. Winston le acarició el pelo. Beatriz no es de las que montan escenas de celos ni me miran el teléfono. Es demasiado orgullosa para eso. Además, el dinero nunca ha sido un problema para ella. Espero que tengas razón. Peregrine volvió a tumbarse. No quiero compartirte con ella más tiempo del necesario. Winston sonrió. Peregrine era ambiciosa e impaciente, cualidades que le atraían de ella y le alarmaban al mismo tiempo. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Había conseguido lo que quería, un refugio de la atmósfera cargada de su matrimonio con Beatriz, un lugar donde sentirse dueño de la situación. Al mismo tiempo, Beatriz estaba sentada en el estudio de su casa, revisando los extractos bancarios. En las últimas semanas había notado cada vez más rarezas en el comportamiento de Winston. Se había vuelto distraído, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, y los fines de semana siempre encontraba excusas para salir de casa. Le llamó la atención una transacción importante, $800,000 transferidos a West Austin Development. Beatriz frunció el ceño. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles para el nuevo proyecto de Winston, pero la cantidad parecía demasiado grande para la inversión inicial. Abrió la carpeta que Winston le había dejado para que la revisara. El proyecto de Adams Heights parecía prometedor sobre el papel, pero había algo en los cálculos financieros que no cuadraba. Beatriz no era un genio de las finanzas, pero sus años de trabajo en una fundación benéfica le habían enseñado a reconocer las discrepancias en los documentos. Cogió el teléfono, a punto de llamar a Winston, pero cambió de idea. Si sus sospechas eran ciertas, él acababa de dar una explicación plausible. Necesitaba el consejo de alguien conocedor de las finanzas y lo bastante cercano como para confiarle un asunto tan delicado. Beatriz marcó el número de su padre. «¿Papá?», dijo cuando Whittaker contestó. «Necesito tu consejo. Es sobre unos asuntos financieros y...» «Winston, te escucho». La voz de Whittaker se volvió seria. «Por teléfono no». Beatriz bajó la voz, aunque no había nadie en casa. «¿Puedo ir a verte mañana?» «Claro que sí. Ven a la oficina a las 11. Haré algo de tiempo». «Gracias, papá». Beatriz se sintió aliviada. «Hasta mañana». Colgó el teléfono y volvió a sus extractos bancarios. Tal vez exageraba y el extraño comportamiento de Winston tenía una explicación sencilla, pero su intuición, que rara vez le fallaba, le decía lo contrario. Beatriz decidió esperar a hablar con su padre antes de sacar conclusiones. Whittaker Montgomery no solo era un financiero experimentado, poseía una mente aguda y una astucia que le habían ayudado a construir un imperio bancario. Si Winston ocultaba algo, su padre seguramente lo descubriría. Whittaker Montgomery miraba a Austin desde lo alto de su despacho, en la planta 42 de la torre del banco. En sus 67 años de vida, había construido un imperio financiero del que se sentía orgulloso, pero nada significaba más para él que el bienestar de su única hija. Se volvió al oír que llamaban a la puerta. Su secretaria, Eleanor, que llevaba casi 30 años trabajando con él, se asomó al despacho. «Señor Montgomery, ha llegado la señorita Beatriz». «Hágala pasar», asintió Whittaker. Beatriz entró en el despacho, elegante con un traje gris, pero su rostro, habitualmente sereno, expresaba ansiedad. Whittaker rodeó a su hija con el brazo y le indicó que se sentara en el sillón de cuero junto a la ventana. «¿Té?», preguntó. «Sí, por favor». Beatriz puso una carpeta con documentos sobre la mesa. «Gracias por dedicarme tu tiempo, papá. Siempre tengo tiempo para ti». Whittaker le sirvió té de una tetera de plata. «¿Qué te preocupa?». Beatriz dio un sorbo y dejó la taza. «Me temo que Winston me oculta algo», comenzó.
Lleva unas semanas actuando de forma extraña. Ha estado ausente muchas veces, hablando de reuniones de negocios que no puedo verificar, y hace poco me pidió que firmara los papeles de un nuevo proyecto de Adams Heights. $800,000 es una suma bastante considerable. Whittaker frunció el ceño. ¿Has investigado el proyecto? Superficialmente, admitió Beatriz. Las cifras parecen plausibles, pero hay algo que me preocupa. Y no es solo el dinero, es su comportamiento, las prisas constantes, las excusas. Whittaker cogió la carpeta y echó un vistazo a los documentos. Su ojo experimentado notó inmediatamente discrepancias en los cálculos financieros. ¿Algo más?, preguntó, dejando los papeles a un lado. Beatriz vaciló, pero luego se decidió. Marlowe dice que Winston fue visto con una mujer pelirroja, y no es el primer rumor de este tipo. Whittaker suspiró pesadamente. Nunca había aprobado la elección de su hija, pues veía a Winston Langley como una revista que se había casado con Beatriz por contactos y dinero, pero respetaba la decisión de su hija y se guardaba sus opiniones. Parece que sus temores estaban justificados. «Investigaré este proyecto y la transacción», dijo con firmeza. «Deme un par de días». «Gracias». Beatriz parecía aliviada. «Espero equivocarme». «Yo también, hija». Whittaker le cubrió la mano con la suya. «Pero es mejor saber la verdad, sea cual sea». Cuando Beatriz se marchó, Whittaker se puso inmediatamente manos a la obra. Llamó a Richard Foster, jefe de seguridad del banco y confidente suyo desde hacía mucho tiempo. «Rich, necesito que me ayudes con una investigación privada», le entregó Whittaker los documentos. «Proyecto Adams Heights. Comprueba todo lo que puedas. West Austin Development, todas las transacciones relacionadas, y averigua quién es Peregrine Holloway». «¿Peregrine Holloway?», preguntó Foster, tomando notas. «Vi el nombre en uno de los documentos. Quizá esté relacionada con este proyecto». Whittaker no especificó que podría tratarse de la amante de su yerno. «Confidencialidad total, Rich. Se trata de un asunto familiar». «Entiendo, señor», asintió Foster. «Tendrá los resultados en 48 horas». Whittaker sabía que podía confiar en Foster. El ex agente del FBI tenía contactos en todas las agencias importantes de Austin y sabía cómo conseguir información sin llamar la atención. 2 días después, Foster regresó con una gruesa carpeta. «Me temo que las noticias son decepcionantes, señor», dijo, dejando los documentos sobre la mesa. «El proyecto de Adams Heights no existe. Es una farsa. El dinero de la cuenta de la señora Langley pasó por 4 empresas en paraísos fiscales y al final se utilizó para comprar una casa en Escarpment Boulevard». Whittaker frunció el ceño. «¿De quién es la casa?». «Técnicamente, Peregrine Holloway», mostró Foster una copia del contrato de compraventa. 31 años, consultor de relaciones públicas en propiedades de lujo. Trabaja para una empresa que a menudo trabaja con Langley Developments, así que está relacionada con Winston a través del trabajo. No solo eso. Foster puso algunas fotos sobre la mesa. «Nuestro hombre ha estado vigilando la casa durante 2 días. El señor Langley la visitó 3 veces. Se quedó a pasar la noche. Al parecer, tienen una aventura». Whittaker escrutó las fotografías. Una mostraba a Winston abrazando a una mujer pelirroja en la puerta principal. Otra los mostraba besándose en la terraza, sin saber que estaban siendo filmados a distancia. «Así que le robó dinero a Beatriz para comprarle una casa a su amante», resumió Whittaker, sintiendo que la ira le subía por dentro. «Técnicamente es un fraude», asintió Foster. «Falsificó su firma en algunos documentos, suficiente para presentar cargos. ¿Qué más has averiguado sobre la señorita Holloway? Ambiciosa, calculadora». Foster le entregó otra hoja. «Su situación financiera ha mejorado drásticamente en el último año. Coche nuevo, ropa de diseño,
Claramente vive por encima de las posibilidades de una consultora de relaciones públicas. Winston la mantiene, concluyó Whittaker. Eso parece, coincidió Foster. Y a juzgar por sus conversaciones que fueron interceptadas, están planeando un futuro juntos. El señor Langley había mencionado un divorcio después de cerrar algunos tratos importantes. Whittaker se reclinó en su silla, reflexionando sobre la información. Su yerno no solo engañaba a Beatrice, sino que le estaba robando, preparando el terreno para un divorcio cuando a él le conviniera. No era solo traición, era un juego frío y calculado. Gracias, Rich. Whittaker recogió los papeles. Manténme informado de cualquier cambio y sigue vigilando la casa. Después de que Foster se fuera, Whittaker marcó el número de su hija. Beatrice, tenemos que hablar, dijo seriamente. Ven a la finca mañana y asegúrate de que Winston piense que estás en otro sitio. ¿Has encontrado algo? La tensión en su voz era audible. Sí, respondió Whittaker con sencillez. Pero esto no es una conversación telefónica. Aquella noche Beatrice no pudo dormir. Dio vueltas en la cama mientras Winston dormía plácidamente a su lado. El tono de su padre no dejaba lugar a dudas. Había descubierto algo grave. Una parte de ella quería saber la verdad de inmediato, otra temía lo que pudiera oír. Por la mañana, Winston anunció que iba a una reunión con contratistas y que volvería tarde. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó, anudándose la corbata. Almorzar con Marlowe, luego una visita al centro infantil en nombre de la fundación, respondió Beatrice sin mencionar la reunión con su padre. Suena agotador. Winston le besó la mejilla. Nos vemos esta noche. En cuanto la puerta se cerró tras él, Beatrice se apresuró a arreglarse. Eligió un vestido sencillo y pocas joyas. No quería llamar la atención. Luego llamó a Marlowe, advirtiéndole que si Winston le preguntaba, dijera que habían almorzado juntos. «¿Qué pasa, Bella?», preguntó preocupada su amiga. «Aún no lo sé», respondió Beatrice con sinceridad. «Pero pronto lo sabré. Te llamaré más tarde». Montgomery Manor estaba a media hora en coche de Austin. Era una gran casa de estilo colonial rodeada de 100 acres de cuidados jardines. Beatrice había crecido allí y aún se sentía segura. El ama de llaves la condujo al estudio de su padre. Whittaker estaba sentado detrás de un escritorio de roble macizo, con una carpeta familiar delante, la misma que Beatrice le había traído hacía unos días. «Siéntate, hija». Whittaker señaló una silla. «Lo que voy a contarte no va a ser agradable». Beatrice se sentó, juntando las manos en el regazo. «Estoy dispuesta a oír la verdad, papá». Whittaker suspiró y abrió la carpeta. «El proyecto Adams Heights no existe. Es una farsa creada por Winston para sacar dinero de vuestra cuenta conjunta». Beatrice se puso pálida. «¿En qué se gastó el dinero?» «En comprar una casa». Whittaker sacó las fotografías y las extendió delante de su hija. «Para su amante». Beatrice cogió las fotografías con manos temblorosas. La primera mostraba una moderna casa de 3 plantas con ventanas panorámicas y piscina. La segunda mostraba a Winston y a una mujer pelirroja entrando en la casa, cogidos de la mano. ¿Quién era? Beatrice intentó mantener la voz firme. Peregrine Holloway, 31 años, asesora de relaciones públicas. Trabajaba con Winston desde hacía 2 años. Al parecer, llevaban 8 meses de relación. Beatrice cerró los ojos, intentando hacer frente a la oleada de dolor y humillación. «Sospechaba que salía con alguien», dijo por fin, «pero no pensé que llegaría tan lejos. Por desgracia, eso no es todo». Whittaker le mostró el resto de los documentos. «Canalizó el dinero a través de varias empresas fantasma, falsificó tu firma en varios documentos. Técnicamente, eso es un delito, fraude y falsificación». «Me robó el dinero». Beatrice lo dijo como un hecho, no como una pregunta. «Sí», confirmó Whittaker. «Y por lo que he oído, planea divorciarse de ti en cuanto cierre algún trato importante para el que necesita mis contactos».
Beatrice sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había hecho la vista gorda ante la frialdad de Winston, su distanciamiento, justificándolo con el ajetreo, el estrés, las peculiaridades de su carácter. Ahora la verdad la golpeaba con fuerza aplastante. Su marido no solo no la apreciaba, sino que la utilizaba cínicamente por dinero y estatus. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, levantando la mirada hacia su padre. Whittaker se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Para empezar, tienes que verlo por ti misma, para que no haya dudas. ¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido? Te estoy sugiriendo que veas la verdad antes de tomar una decisión, dijo Whittaker en voz baja. Foster se enteró de que Winston planea estar en casa de Peregrine esta noche. Podemos organizar la vigilancia para que nunca sepan que está allí. Beatrice vaciló. Una parte de ella aún esperaba que se tratara de un error, de un malentendido, pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que su padre tenía razón. Necesitaba verlo por sí misma. De acuerdo, aceptó. ¿Cómo lo haremos? Aquella tarde, Beatrice estaba sentada en el asiento del copiloto de un sedán gris. Foster iba al volante, concentrado y profesional. Aparcaron en una calle tranquila, 2 casas más abajo de la mansión, en Escarpment Boulevard. El señor Langley llegó hace 15 minutos, informó Foster mirando la tableta con las imágenes de las cámaras de seguridad. La señorita Holloway se reunió con él en la entrada. Beatrice asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. El pánico y el dolor que había sentido por la mañana habían sido sustituidos por una fría determinación. «Quiero acercarme», dijo. «Es arriesgado». Foster frunció el ceño. «Podrían verte. La casa tiene una terraza con vistas al lago, ¿verdad?» Beatrice estudió el plano de la casa que le había enseñado su padre. ¿Podría ver el salón desde allí? Sí, admitió Foster a regañadientes. Pero el perímetro podía vigilarse. Es usted un profesional, señor Foster. Beatrice se permitió una débil sonrisa. Estoy segura de que podrá organizarlo con seguridad. Foster suspiró, pero asintió. Llamó por radio a 2 de sus hombres de servicio en las cercanías y 10 minutos más tarde el plan estaba listo. Bordearon el lugar por la parte trasera, donde una empinada ladera descendía hasta el lago. Un estrecho sendero ascendía hasta la terraza de la casa. Estaba oscuro y el riesgo de ser vistos era mínimo. «Subiremos a esa arboleda», susurró Foster señalando un grupo de árboles a unos 50 metros de la casa. «Hay una buena vista, pero no nos verán». Beatrice asintió y le siguió. Subieron la pendiente con cuidado, procurando no hacer ruido. Cuando llegaron a la arboleda, Foster sacó sus prismáticos de visión nocturna y se los entregó. «Cuidado, es sensible». Beatrice se llevó los prismáticos a los ojos y ajustó la nitidez. La terraza de la casa y parte del salón eran claramente visibles en el resplandor verdoso del aparato. Vio a Winston y a la mujer pelirroja. Estaban sentados en el sofá, bebiendo vino y riendo. Una escena doméstica e íntima. Winston parecía relajado y feliz, como hacía meses que Beatrice no le veía. Siguió observando como hipnotizada. Winston se levantó, se acercó a la mujer y la besó con ternura. Luego subieron juntos las escaleras, dirigiéndose obviamente al dormitorio. Beatrice bajó los prismáticos. No necesitaba ver más. Las pruebas eran irrefutables. «Ya basta», le dijo a Foster. «Volvamos». El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Beatrice sentía un extraño entumecimiento, como si todo le ocurriera a alguien que no fuera ella. Cuando volvieron al coche, por fin habló. «Lléveme con mi padre, por favor». Whittaker les esperaba en la finca. Cuando vio la cara de su hija, comprendió sin palabras. «¿Has visto suficiente?» «Sí». Beatrice se sentó en la silla junto a la chimenea. «Realmente está con ella. En la casa que compró con mi dinero.
Whittaker le sirvió un brandy y le alcanzó una copa. «Bébaselo, le ayudará». Beatrice bebió un sorbo sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Divorcio?» «Es una opción», asintió Whittaker. «Pero no la única». Se sentó frente a su hija y la miró detenidamente. «Beatrice, sé lo que sientes ahora. El dolor, la traición, la humillación, son sentimientos normales, pero te pido que no tomes decisiones precipitadas. ¿Qué sugieres?» Beatrice ha terminado su brandy. Fingir que no sé nada. ¿Seguir viviendo con un hombre que me roba el dinero y se acuesta con otra mujer? No, dijo Whittaker con firmeza. Sugiero que le devolvamos el favor, pero hacerlo inteligentemente, con el máximo beneficio para ti. Beatrice miró sorprendida a su padre. ¿Estás sugiriendo venganza? Sugiero justicia, la corrigió Whittaker. Winston te ha utilizado durante años por dinero y contactos. Ahora ha llegado el momento de demostrarle que los Montgomery no son las personas adecuadas para tratar así. Beatrice sintió que algo nuevo surgía en su interior. No solo ira, sino fría y calculadora determinación. ¿Qué sugieres exactamente? Whittaker sonrió, no cálidamente, sino con fría satisfacción. Tengo un plan, pero requerirá paciencia y actuación. Tendrás que actuar con Winston como si no supieras nada, al menos durante un tiempo. Puedo hacerlo, dijo Beatrice con confianza. Después de lo que he visto hoy, no será difícil fingir. Bien, Whittaker se inclinó hacia ella. Esto es lo que haremos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del plan. Whittaker explicó cómo podrían utilizarse en su contra las maquinaciones financieras de Winston, cómo bloquear su acceso al crédito y a la inversión, cómo hacerse gradualmente con el control de su empresa. Pero eso le arruinaría, comentó Beatrice cuando su padre hubo terminado su explicación. Él mismo eligió este camino, replicó Whittaker con rigidez. No solo te engañó, te robó el dinero, planeó utilizarte hasta el último momento y luego abandonarte. La gente así no merece piedad. Beatrice vaciló. La venganza nunca había estado en su naturaleza. Siempre había preferido perdonar, encontrar compromisos. Pero ahora la situación era diferente. Winston no solo había traicionado su confianza, sino que le había robado su dinero, había cometido un crimen. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente. «¿Cuándo empezamos?» Inmediatamente. Whittaker se levantó y se dirigió al escritorio. «Ya he preparado algunos documentos. A partir de mañana empezamos la operación». Cuando Beatrice llegó a casa a última hora de la noche, Winston seguía fuera. Se duchó, se puso ropa de casa y se fue a la cama con un libro que no podía leer. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Hacia medianoche oyó abrirse la puerta principal. Winston subió las escaleras, procurando no hacer ruido. Entró en el dormitorio, sorprendido de ver a Beatrice despierta. «¿Sigues despierta?», preguntó, quitándose la chaqueta. «Te estaba esperando», sonrió Beatrice, sintiendo que todos los músculos de su cara se tensaban por el esfuerzo. «¿Qué tal la reunión con los contratistas?» «Agotadora». Winston empezó a desvestirse. «Vuelven a intentar aumentar el presupuesto. Tuve que tener una charla dura». «Seguro que lo has llevado bien». Beatrice pasó la página del libro sin mirar el texto. «Siempre has sabido convencer a la gente». Winston la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Entró en el cuarto de baño y Beatrice oyó el ruido del agua. Cerró el libro y apagó la luz de su lado de la cama. Cuando Winston se tumbó a su lado, ella se hizo la dormida. Olía como el jabón caro que acababa de usar para limpiar el perfume de otra mujer. Beatrice sentía su cercanía físicamente, pero emocionalmente estaba más lejos que nunca. «Esto es solo el principio», pensó, quedándose dormida. «Pronto sabrás lo que significa traicionar a Montgomery». A la mañana siguiente, Beatrice se despertó temprano. Winston seguía dormido,
y ella aprovechó el momento para estudiar su rostro, apuesto, dominante, ahora relajado por el sueño. Antes había amado ese rostro, había confiado en él. Ahora solo lo veía como una máscara que ocultaba mentiras y traiciones. Se levantó en silencio y bajó a la cocina. Consuelo aún no había entrado, y Beatriz había preparado café. Sentada con una taza junto a la ventana, reflexionó sobre el plan de su padre. No sería fácil fingir, hacer el papel de esposa desprevenida, pero, por el bien de la justicia, estaba dispuesta a hacerlo. El teléfono vibró. Un mensaje de Whittaker. Todo listo. La primera fase empieza hoy. Beatriz respiró hondo y respondió: Estoy lista. Así comenzó la operación que demostraría a Winston Langley que la familia Montgomery no podía ser traicionada impunemente. Whittaker Montgomery estaba sentado en su despacho del banco, revisando un diagrama de la estructura corporativa de Winston Langley. En sus muchos años en el mundo financiero, había aprendido a ver puntos vulnerables en las estructuras empresariales más complejas. La empresa de su yerno no era una excepción. Langley Developments se expandió demasiado rápido, confiando en el apalancamiento y en la propia reputación de Winston. Ese tipo de empresas le recordaban a Whittaker los castillos de naipes, impresionantes en apariencia, pero listas para derrumbarse a la menor brisa, y ahora se disponía a crear un auténtico huracán. Whittaker pulsó el botón del interfono. Eleanor, ponme con James Harrison y Victor Chen. Ahora mismo. 10 minutos después, 2 ejecutivos clave del Montgomery Bank estaban sentados en su despacho. James Harrison, director de préstamos, y Victor Chen, jefe de banca de inversión, eran socios de Whittaker desde hacía mucho tiempo. Ambos sabían que cuando el jefe los convocaba, se avecinaba algo grande. Caballeros, les pasó Whittaker unas carpetas con documentos. Tengo un encargo especial para ustedes, estrictamente confidencial. Harrison y Chen se miraron, pero guardaron silencio mientras abrían las carpetas. ¿Langley Developments? Harrison enarcó una ceja. ¿La empresa de tu cuñado? Exacto, asintió Whittaker. Quiero que cambies nuestra política crediticia con respecto a esa empresa. A partir de hoy, nada de nuevos préstamos ni de prórrogas de los existentes. Es más, quiero que te pongas en contacto con todos nuestros socios del sector bancario y compartas algunas preocupaciones sobre la solidez financiera de Langley Developments. ¿Quieres que les cortemos el acceso a la financiación?, aclaró Chen. Así es. Whittaker se levantó y se dirigió a la ventana. Víctor, tu tarea consiste en empezar a comprar discretamente acciones de la empresa a través de sociedades pantalla, paquetes pequeños, para no levantar sospechas. En los documentos encontrarás una lista de accionistas minoritarios con los que negociar. ¿Objetivo?, preguntó Chen. Interés de control. Whittaker se volvió hacia ellos. Winston tiene el 55%. Necesitamos al menos el 51%. Harrison tosió. ¿Puedo preguntar las razones, señor? Langley Developments es una empresa de éxito con buenas perspectivas. Whittaker volvió a la mesa y se sentó. Digámoslo así, es un negocio familiar. Lo único que necesita saber es que le garantizaré personalmente su seguridad en caso de repercusiones legales. Eso resultó ser suficiente. Ambos ejecutivos asintieron, comprendiendo que el jefe no arriesgaría la reputación del banco sin una buena razón. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Chen. Inmediatamente. Whittaker miró su reloj. Y quiero informes diarios de los progresos. Cuando se marcharon, Whittaker llamó a otro hombre, Martin Crawford, jefe de su departamento jurídico. Martin, necesito que estudies la posibilidad de un proceso penal por fraude financiero. Hipotéticamente, si mi yerno robó dinero a mi hija falsificando su firma en documentos, ¿qué opciones tenemos? Whittaker escuchó el asesoramiento jurídico, tomando notas. El plan iba tomando forma. Al final del día se habían dado los primeros pasos.
El Montgomery Bank había cambiado oficialmente su política sobre Langley Developments y los agentes de Victor Chen ya se habían puesto en contacto con varios accionistas minoritarios. Mientras tanto, Beatrice, siguiendo el consejo de su padre, se comportaba como de costumbre. Dirigía una fundación benéfica, se reunía con amigos y cenaba con su marido, hablando de temas cotidianos. Nadie, incluido Winston, habría sospechado que ella conocía su traición. Winston también vivía su vida ordinaria, ajeno a la inminente tormenta. Pasaba el tiempo entre la oficina, la casa y las reuniones secretas con Peregrine. Esa noche trabajaba hasta tarde, preparando una importante presentación a los inversores. Langley Developments estaba planeando un nuevo y enorme proyecto, un complejo de apartamentos en el noroeste de Austin, y Winston esperaba atraer al menos $50 millones en inversiones. Una llamada telefónica interrumpió su trabajo. Winston Langley, contestó. Señor Langley, soy Brian Porter, del Austin Capital Bank. Su voz sonaba tensa. Me temo que tengo noticias desagradables. Nuestro comité de préstamos ha revisado su solicitud y se ve obligado a denegarla. Winston frunció el ceño. ¿Rechazarla? ¿Por qué motivos? Llevamos 5 años trabajando con usted y todos los préstamos anteriores se han devuelto puntualmente. Lo comprendo y lo siento, contestó Porter. Pero ha habido un cambio en nuestra política de gestión de riesgos. Estamos suspendiendo temporalmente los préstamos en el sector inmobiliario. Se trata de algún tipo de error, se estaba enfadando Winston. Hablaré con el presidente del consejo. Me temo que eso no servirá de nada, suspiró Porter. La decisión se ha tomado al más alto nivel. Tras la llamada, Winston se reclinó en su silla, desconcertado. Austin Capital Bank había sido su socio de confianza durante años. ¿Qué podía haber cambiado? Llamó a su director financiero. Jeff, tenemos un problema con Austin Capital. ¿Puedes ponerte en contacto con Meridian Bank para hablar de la línea de crédito? Ya lo he intentado, respondió Bishop, y Winston pudo oír la preocupación en su voz. También han dicho que no. Algo raro está pasando, Winston. Hoy he recibido 2 rechazos similares. ¿De quién? Frontier Finance y Tech Bank. Ambos citaron un cambio en la política de préstamos. Winston sintió un escalofrío de ansiedad. ¿Es una coincidencia? ¿4 bancos cambiando de política al mismo tiempo? Es poco probable, convino Bishop. Comprobaré todas las posibilidades, pero, francamente, es una situación preocupante. Winston colgó el teléfono, intentando averiguar qué estaba pasando. Sin las líneas de crédito, el proyecto del noroeste de Austin estaría en peligro. Y sin ese proyecto, la empresa no podría cumplir sus objetivos de crecimiento previstos, lo que ahuyentaría a los inversores. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otra llamada. Winston, soy Robert Dillon. Sonó preocupada la voz de uno de los mayores inversores. Acabo de recibir una extraña llamada de un analista del Montgomery Bank. Hacía preguntas sobre la solidez financiera de Langley Developments. ¿Qué ocurre? Winston se quedó helado. ¿El banco Montgomery? ¿El banco del padre de Beatrice? No tengo ni idea, Robert. Intentó hablar con calma. ¿Qué tipo de preguntas? Estructura de la deuda, liquidez de los activos, proyecciones de ventas realistas. Ya sabes, preguntas estándar antes de que una empresa se meta en problemas. Después de esta conversación, Winston no podía concentrarse en el trabajo. Algo estaba pasando claramente y tenía que ver con Montgomery Bank. ¿Un accidente? ¿O no? Beatrice no podía haber descubierto lo de Peregrine y la casa. Era demasiado cuidadoso. De vuelta en casa, Winston observaba atentamente a su mujer, pero Beatrice se comportaba como de costumbre, tranquila y amable. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó durante la cena. No ha sido fácil, admitió Winston. Algunas dificultades con la financiación del nuevo proyecto.
Estoy segura de que te las arreglarás, sonrió Beatrice. Siempre encuentras una salida. Nada en su actitud indicaba sospecha. Winston se relajó. Tal vez fuera realmente una coincidencia, dificultades temporales en el mercado. Al día siguiente, sin embargo, la situación no hizo más que empeorar. Jeff Bishop informó de que 3 bancos más habían denegado la financiación. Además, el prestamista actual exigió una auditoría no programada, citando rumores del mercado sobre problemas financieros. ¿Quién está difundiendo esos rumores?, gritó Winston. Averígualo inmediatamente. Por la tarde, llegó otra noticia desagradable. Un gran fondo de inversión había retirado un acuerdo preliminar para financiar un nuevo proyecto. Winston sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Durante la semana siguiente, la situación se volvió crítica. Los bancos denegaban los préstamos uno tras otro, los inversores aplazaban las reuniones y los socios expresaban su preocupación. Las acciones de Langley Developments se desplomaron un 15% en la bolsa local. Winston trabajaba sin descanso intentando salvar la situación. Apenas aparecía por casa e incluso canceló varias reuniones con Peregrine para disgusto de ella. ¿Qué pasa, Winston?, le preguntó por teléfono. Hace más de una semana que no nos vemos. Problemas con la empresa, respondió él escuetamente. Ahora mismo no puedo hablar. ¿Está relacionado con la caída de sus acciones? Peregrine siempre estaba al tanto de las noticias financieras. He visto los informes en la prensa económica. Dificultades temporales. Winston trató de sonar confiado. Las cosas mejorarían pronto, pero ya no se lo creía. Algo o alguien estaba destruyendo metódicamente su negocio y Winston empezaba a sospechar quién estaba detrás. El viernes por la mañana, Jeff Bishop entró en su despacho con el rostro pálido. Winston, tenemos un grave problema. Marjorie Higgins ha vendido su participación. Winston se estremeció. Marjorie fue una de las primeras inversoras en la empresa, poseía el 8% de las acciones. ¿A quién se lo vendió? A alguna sociedad de inversiones de las Islas Caimán le entregó Bishop los documentos. Y no es la única. 4 accionistas minoritarios vendieron sus acciones en los últimos días. ¿Porcentaje total? Unos 16. Tragó saliva Bishop, nervioso. Y por los rumores, hay una casa de otras participaciones. Winston sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Si alguien estaba comprando acciones de la empresa, podía tratarse de un intento de adquisición hostil, y dados los problemas con el crédito y los inversores, es Montgomery, exhaló. Tiene que ser él. ¿Whittaker Montgomery? ¿El padre de su mujer? Bishop parecía atónito. ¿Por qué iba a perjudicar a la empresa de su yerno? Winston no contestó. Estaba pensando febrilmente tratando de encontrar una salida. Si Montgomery estaba realmente detrás de esto, la situación era crítica. El viejo tenía contactos en todas las instituciones financieras del Estado. Podía cortar la financiación de Langley por completo. Jeff, quiero un informe financiero completo para esta noche. Todos los activos, todos los pasivos, todos los proyectos. Y averigua exactamente quién está comprando nuestras acciones. Después de que Bishop se fue, Winston llamó a Beatrice. «Querida, ¿has hablado con tu padre últimamente?» «Claro que sí», respondió ella con calma. «Almorzamos juntos el miércoles. ¿Por qué?» «Nada, solo me lo preguntaba», intentó Winston sonar despreocupado. «¿Cómo se encuentra?» «Bien, muy ocupado con un nuevo proyecto. Ya conoces a papá, nunca está ocioso. Un nuevo proyecto». Winston apretó los dientes. Ahora no tenía dudas de que Whittaker Montgomery le había declarado la guerra. ¿Pero por qué? ¿Había descubierto lo de Peregrine y la casa? ¿Pero cómo? Winston se pasó todo el día reunido con abogados y asesores financieros tratando de encontrar una forma de proteger la empresa. Pero todas las opciones giraban en torno a un problema: la falta de liquidez. Sin acceso al crédito, Langley Developments no podía maniobrar.
El informe financiero de Bishop llegó por la tarde y las noticias eran aún peores. Las acciones de la empresa seguían cayendo y el comprador misterioso había comprado otro 7% a dos accionistas minoritarios. La participación total comprada es del 23%, informó Bishop por teléfono. Si consiguen otro 18, tendrán una participación mayoritaria. Eso no va a ocurrir, le cortó Winston. Tengo el 55%. Aunque compren todas las demás acciones, seguiré teniendo el control. A menos que te veas obligado a vender algunas de tus acciones, dijo Bishop con cautela. ¿Por qué iba a venderlas? Es un préstamo de First National, le recordó Bishop. 20 millones contra el 15% de las acciones. Vence dentro de 15 días. Winston se quedó helado. Se había olvidado por completo del préstamo. Si el banco se negaba a concederlo, tendría que devolverlo o perder el 15% de las acciones. Ponte en contacto con el First National, ordenó. A ver si están dispuestos a prorrogar el préstamo. Bishop volvió a llamar una hora más tarde con la previsible respuesta. El banco se negaba a prorrogar el préstamo y exigía la devolución íntegra al vencimiento. La situación se estaba volviendo desesperada. Winston decidió hablar con Peregrine. Necesitaba hablar y ella era la única persona en quien podía confiar. Se reunieron en su casa a última hora de la noche. Winston parecía agotado. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la cara llena de barba. ¿Tan mal estaba?, preguntó Peregrine, sirviéndole un whisky. Peor de lo que te imaginas, dijo Winston dando un sorbo a su bebida. Alguien está destruyendo metódicamente mi empresa, cortando la financiación, difundiendo rumores, comprando acciones, y estoy bastante seguro de que es Montgomery. ¿El padre de Beatrice? Peregrine se sentó a mi lado. ¿Qué te hace pensar eso? Hay demasiadas coincidencias. Todos los bancos que nos rechazaron están conectados con él. Los agentes que compran las acciones probablemente actúan bajo sus instrucciones también. Pero, ¿por qué iba a hacer eso? Peregrine frunció el ceño. Si su empresa se hunde, Beatrice también sufrirá. Winston sonrió con amargura. No necesariamente. Tiene un fondo fiduciario gestionado por su padre. Mi empresa es una gota en el océano comparada con la fortuna de Montgomery. Guardó silencio un momento y luego añadió en voz baja. Creo que sabe lo nuestro. ¿Y lo de la casa? Peregrine se puso pálido. ¿Cómo puede saberlo? No lo sé. Quizá Beatrice sospechaba algo y se lo dijo. Quizá tenga sus propias fuentes de información. ¿Y ahora qué? Podía oír el miedo en la voz de Peregrine. Mentiría si dijera que lo sé. Winston se frotó las sienes. Tenemos que salir de este préstamo de alguna manera. Quizá vender algunos activos, traer nuevos inversores. ¿Y si no funciona? Winston la miró largamente. Entonces perderé el control de la empresa, todo lo que he construido durante años. Peregrine apretó los labios, pensativo. ¿Y qué hay de otras opciones? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, dudó. Podrías hablar con Beatrice. Decirle que su padre está intentando arruinar tu negocio, pedirle que intervenga. Winston negó con la cabeza. Si Montgomery está actuando con su conocimiento, no tiene sentido. Y si ella no sabe nada, solo levantaría sospechas. Entonces habla directamente con Montgomery, sugirió Peregrine. Averigua lo que quiere. Quizá tengas razón, suspiró Winston. No tengo nada que perder. Al día siguiente, Winston intentó concertar una cita con Whittaker Montgomery, pero la recepcionista se la negó cortésmente. El señor Montgomery estaba extremadamente ocupado y no podía encontrar tiempo en su agenda. Esto confirmó las sospechas de Winston. Normalmente, Montgomery siempre sacaba tiempo para su yerno, sobre todo cuando se trataba de negocios. Mientras tanto, la situación seguía deteriorándose.
Al final de la semana, el misterioso comprador había adquirido otro 10% de Langley Developments, con lo que su participación ascendía al 33%, y solo quedaban 10 días para pagar el préstamo de First National. Winston estaba desesperado. Intentó encontrar nuevos inversores, pero todas las puertas estaban cerradas. Los posibles socios declinaban cortésmente las reuniones o negaban con la cabeza tras escuchar sus propuestas. El viernes por la noche recibió una carta oficial de un bufete de abogados que representaba a Global Investment Holdings, la empresa que había comprado Langley Developments. La carta le informaba de que el holding poseía el 33% de las acciones y estaba interesado en adquirir una participación de control. El golpe final fue una llamada del mayor cliente de Langley Developments, la cadena hotelera Elegance, para la que la empresa estaba construyendo 3 propiedades. Señor Langley, tengo que informarle de que el Consejo de Administración ha decidido suspender 2 de los 3 proyectos, dijo el director financiero de la cadena. A la luz de las recientes noticias sobre su empresa... ¿Qué tipo de noticias?, interrumpió Winston. Bueno, rumores de inestabilidad financiera, caída de las acciones, un posible cambio de control. No podemos correr riesgos. Después de esta conversación, Winston se sentó en su despacho, mirando por la ventana las luces del atardecer de Austin. Todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronaba ante sus ojos. Y un hombre estaba detrás de todo, Whittaker Montgomery. En casa, Winston decidió por fin hablar con Beatrice. Ella estaba leyendo un libro en el salón cuando él entró. «Tenemos que hablar», dijo sentándose frente a ella. «Por supuesto». Beatrice dejó el libro. «¿Sobre qué?» «De tu padre». Winston observó atentamente su reacción. «¿Sabes que está intentando destruir mi empresa?» Beatrice parecía sorprendida, pero no escandalizada. «¿A qué te refieres?» «Los bancos me niegan préstamos, los inversores me evitan, alguien está comprando las acciones de la empresa, y el Banco Montgomery está detrás de todo». «¿Está usted seguro?», preguntó Beatrice con calma. «Quizás sea solo una coincidencia». «No seas ingenuo», replicó Winston secamente. «Tu padre nunca me aprobó. Ahora ha decidido deshacerse de un yerno que no le gusta». Beatrice guardó silencio un momento y luego dijo: «Si es así, debe de haber una razón. Papá no te haría daño solo por despecho». Winston sintió un escalofrío. ¿Había alguna insinuación en sus palabras? «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular». Beatrice se encogió de hombros. «Es solo que papá siempre actúa con consideración. Si realmente está detrás de los problemas de tu empresa, debe de tener una buena razón». «Habla con él», pidió Winston. «Averigua qué quiere». «De acuerdo», aceptó Beatrice. «Le llamaré mañana». Al día siguiente, Beatrice llamó a su padre y Winston oyó parte de la conversación. «Sí, papá, está muy preocupado». No dijo específicamente. «Sí, entiendo. Vale, se lo diré». Cuando colgó, Winston esperó impaciente. «¿Qué te ha dicho?» «Quiere conocerte», dijo Beatrice. «El lunes a las 10 de la mañana en su despacho. Dijo que te explicaría la situación en persona». Winston sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin sabría lo que Montgomery quería. Pero, ¿y si sus sospechas eran ciertas y se trataba de Peregrine? Durante todo el fin de semana, Winston estuvo en ascuas. Habló varias veces con Jeff Bishop sobre las opciones para salvar la empresa, pero sin financiación y una caída de las acciones, el panorama era sombrío. El domingo por la noche, Winston llamó a Peregrine. «Mañana me reuniré con Montgomery», le dijo. «Por fin sabré qué está pasando». «¿Crees que sabe lo nuestro?» La voz de Peregrine era preocupada. «Tal vez», admitió Winston. «Pero aún así, eso no explica la magnitud de sus acciones. Destruir toda una compañía por el asunto de su yerno. Eso es demasiado, incluso para él». «Ten cuidado», advirtió Peregrine.
Montgomery no es un hombre con el que se pueda jugar. Lo sé, respondió Winston con gravedad. Créeme, ya me he dado cuenta. A las 10 en punto de la mañana del lunes, Winston entró en el despacho de Whittaker Montgomery, en el piso 42 de la torre del banco. El viejo financiero estaba sentado ante su escritorio, majestuoso e imperturbable. A su lado estaba Beatrice, tranquila y serena. Winston se quedó helado en el umbral al ver a su mujer. «¿Beatrice? No sabía que también estarías aquí». «Siéntate, Winston», dijo Whittaker señalando una silla. «Estamos teniendo una conversación seria». Winston se sentó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Algo le decía que aquel día cambiaría toda su vida. Lanzó una rápida mirada a Beatrice, pero su rostro permanecía impenetrable. Junto a Whittaker estaban sentados dos hombres de riguroso traje que Winston no conocía. A juzgar por la severidad de sus expresiones faciales y sus maletines de cuero, eran abogados. «Supongo que comprenden el motivo de nuestra reunión», empezó Whittaker, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Tengo una corazonada», respondió Winston con cautela. «Durante los últimos 15 días alguien ha estado destruyendo metódicamente mi empresa, y todas las pistas conducen a usted». Whittaker sonrió ligeramente. «¿Tu empresa?» Es una forma interesante de decirlo, teniendo en cuenta que Global Investment Holdings posee actualmente el 36% de las acciones, y usted está a un paso de perder el control. «Así que realmente eres tú», se tensó Winston. «¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer semejante vendetta?» Whittaker abrió en silencio la carpeta que tenía delante y sacó una pila de documentos. «El proyecto Adams Heights», dijo, mirando a Winston directamente a los ojos. «El difunto proyecto para el que robaste $800,000 de la cuenta de mi hija». Winston sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Lo sabían. Sabían lo del proyecto ficticio, lo de la casa, lo de Peregrine. ¿Pero cómo? ¿Había sido tan cuidadoso? No sé a qué te refieres. Intentó mantener la compostura. Adams Heights es un proyecto real, solo está en las primeras fases. «Basta», le cortó Beatrice bruscamente. Por primera vez desde que se conocieron, habló, y había acero en su voz. «Te vi con ella, en la casa que compraste con mi dinero». Winston miró a su mujer con asombro. Su rostro tranquilo, desprovisto de su suavidad habitual, le impresionó más que la ira o las lágrimas. «¿Me has estado siguiendo?» «No», respondió Beatrice. «Mi padre contrató a unos hombres para que averiguaran a dónde había ido a parar mi dinero. Encontraron la casa y a Peregrine Holloway. El resto no fue difícil de averiguar». Whittaker volvió a tomar la iniciativa. «Permítame presentarle al señor Edward Clark», señaló al hombre mayor que tenía a su derecha, uno de los mejores abogados penalistas del estado, y al señor Jonathan Woods, especialista en procesos de divorcio. Los abogados asintieron manteniendo expresiones pétreas en sus rostros. «El señor Clark ha preparado los cargos de fraude, falsificación y malversación», continuó Whittaker, «y el señor Woods ha elaborado las condiciones del divorcio que, créanme, no querrán impugnar ante un tribunal». Winston tragó saliva, empezando a darse cuenta de la gravedad de la situación. «¿Es un chantaje?» «Es una elección», le corrigió Whittaker. «Tienes dos opciones. Una, firmas un acuerdo de divorcio amistoso, entregas el control de Global Investment Holdings y abandonas Austin. A cambio, no presentamos cargos penales y conservas tu libertad y lo que queda de tu reputación. Y la segunda opción, entregamos todas las pruebas de su fraude a la fiscalía», dijo Whittaker. «Escándalo público, juicio, posible pena de cárcel y, por supuesto, pérdida total de reputación en el mundo de los negocios». Winston miró a Beatrice. «¿Y te parece bien? ¿Vas a dejar que tu padre destruya todo lo que hemos construido juntos?» «¿Qué hemos construido exactamente, Winston?», preguntó ella en voz baja. «¿Un matrimonio basado en mentiras? Te casaste conmigo por dinero y contactos.
Me usaste todos esos años, y cuando encontraste a alguien más joven, me robaste el dinero para comprarle una casa. Eso no es cierto, protestó Winston, aunque sabía que ella tenía razón. Te amaba cuando estábamos casados. Tal vez. Beatrice se encogió de hombros. Pero eso no importa ahora. Me traicionaste y me robaste. Me merezco algo mejor que eso. Winston se dio cuenta de que estaba acorralado. Montgomery tenía todas las bazas. Pruebas, testigos, poder, dinero. No tenía ninguna oportunidad contra un oponente así. ¿Qué quieres exactamente? Whittaker asintió a Woods y sacó documentos de su maletín. Los términos del divorcio son los siguientes, comenzó el abogado. Separación con efecto inmediato. Ninguna reclamación económica contra la señora Langley. Renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos conjuntamente, salvo los efectos personales y un automóvil de su elección. Eso es un robo, dijo Winston indignado. Es una consecuencia de sus actos, señor Langley, continuó Woods con indiferencia. A continuación, firmará un acuerdo de confidencialidad por el que se compromete a no hablar públicamente de los motivos del divorcio ni de los asuntos personales de la familia Montgomery. A cambio, el señor Montgomery garantiza que la información sobre su fraude no será compartida con las fuerzas del orden. Whittaker añadió: respecto a la empresa, le ofrecemos recomprar sus acciones al precio actual de mercado. Dada la reciente caída, son unos 12 millones. Podrías empezar una nueva vida en otro lugar, en otro estado. Winston hizo cuentas mentalmente. 12 millones era mucho menos que el valor real de la empresa, pero dada la alternativa, prisión y ruina total, no era la peor de las condiciones. ¿Y si me niego? Entonces, respondió Whittaker con calma, el señor Clark irá directamente a la fiscalía con estos documentos. Señaló una segunda carpeta que había delante del abogado. Ahí hay pruebas suficientes para una acusación de fraude con agravantes. Dada la cuantía y el hecho de que mi hija es la víctima, puede estar seguro de que el fiscal se tomará el caso en serio. Winston se dio cuenta de que no tenía elección. Montgomery había tendido la trampa perfecta. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? 20 minutos. Whittaker miró su reloj. Los documentos están listos para ser firmados. Si se niega en 20 minutos, el señor Clark abandonará este despacho y se dirigirá a la oficina del fiscal. Winston se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia Austin, la ciudad donde había construido su imperio y donde ahora lo estaba perdiendo todo. 12 millones era mucho dinero, pero no era nada comparado con lo que pensaba tener dentro de 5 años. Por otra parte, la libertad y la posibilidad de volver a empezar valían mucho. Se volvió hacia Beatrice. ¿No sientes nada después de 12 años de matrimonio? ¿No sientes lástima? ¿Lástima?, interrogó ella. Siento decepción, Winston. Podrías haberme dicho que ya no me querías y nos habríamos separado de forma civilizada. En lugar de eso me robaste, me mentiste a la cara y planeaste utilizarme mientras fuera rentable. Se quedó callada un momento y luego añadió en voz más baja: te di 12 años de mi vida. ¿Y cómo me lo pagaste? Traición en todos los sentidos. Winston comprendió que tenía razón. Había utilizado a Beatrice, su dinero, sus contactos. Incluso ahora, acorralado, no sentía verdadero remordimiento, solo pesar por el fracaso de su plan. De acuerdo, dijo al fin, firmaré los papeles, pero tengo una condición. No estás en posición de poner condiciones, dijo Whittaker con frialdad. Solo quiero saber qué va a pasar con Peregrine, explicó Winston. Ella no tiene la culpa de mis actos. Beatrice sonrió. ¿No es culpa suya? Sabía que estabas casado. Sabía que la casa se había comprado con mi dinero, y aún así continuó su relación contigo. No obstante, insistió Winston, quiero asegurarme de que no te vengas de ella. ¿Venganza? Whittaker enarcó una ceja. Los Montgomery no se vengan, Winston. Estamos restableciendo la justicia.
La señorita Holloway se verá obligada a desalojar la casa, ya que ahora pertenece a la organización benéfica de Beatrice. Pero si ella quiere continuar una relación con un hombre que pronto se quedará sin compañía y reputación, es su elección. Winston se dio cuenta de que eso era lo máximo a lo que podía aspirar. Asintió con la cabeza. Entreguemos los papeles. La siguiente hora transcurrió firmando papeles bajo la supervisión de los abogados. Winston firmó un documento tras otro, sintiendo que con cada trazo de la pluma perdía un trozo de su antigua vida. Divorcio, transferencia de acciones, descargo de responsabilidad, acuerdo de confidencialidad. Cuando todo hubo terminado, Whittaker recogió los documentos y se los entregó a los abogados. «Buena decisión, Winston», dijo. «El dinero se transferirá a tu cuenta en 48 horas. Para entonces espero que hayas desalojado la casa y entregado las llaves a Beatrice». «¿Y el despacho?», preguntó Winston. «Tengo que recoger mis efectos personales. Tendrás acceso durante el resto de la semana», contestó Whittaker. Después de eso, Langley Developments pasará oficialmente a manos de Global Investment Holdings y usted no será bienvenido allí. Winston se levantó, desolado. «Supongo que ya está, ¿no?» Casi. Whittaker sacó otro documento. «Es una carta de dimisión de Peregrine Holloway, de la agencia de relaciones públicas con la que trabaja tu empresa. Fírmela». «Esto es demasiado», dijo Winston indignado. «¿La estás dejando sin trabajo?» «Ya encontrará otro», respondió Whittaker con indiferencia. «Puede que incluso en Austin, si es lo bastante lista como para mantenerse alejada de nuestra comunidad empresarial». Winston dudó, pero no tenía elección. También firmó aquel documento. Beatrice permaneció en silencio todo el tiempo, observando el proceso con una expresión ilegible en el rostro. Cuando terminó, se levantó. «Adiós, Winston», dijo simplemente. «Espero que encuentres lo que buscas». Con estas palabras salió del despacho sin mirar atrás. Whittaker y los abogados se quedaron para completar las formalidades, y Winston permaneció junto a la ventana, contemplando la ciudad que ya no era suya. 2 días después, Beatrice llegó en coche a la casa de Escarpment Boulevard. No sintió ni alegría ni triunfo, solo la extraña calma de una persona que termina una tarea desagradable pero necesaria. Peregrine Holloway abrió la puerta después del segundo timbre. Estaba pálida y tensa con unos simples vaqueros y un jersey, nada que ver con las fotografías, en las que brillaba con confianza con trajes caros. «Señora Langley», dijo, y la dirección sonó casi como un desafío. «Señorita Montgomery», la corrigió Beatrice. «Volví a mi nombre de soltera. ¿Puedo pasar?» Peregrine se apartó a regañadientes y dejó entrar a Beatrice en la casa. Ya estaba medio vacía por dentro. La mayoría de los muebles habían desaparecido y el resto estaba desordenadamente dispuesto. Había cajas por todas partes, a medio empaquetar. «Winston me lo contó todo», dijo Peregrine, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sobre tu chantaje, sobre cómo arruinaste su empresa». «¿Chantaje?». Beatrice enarcó una ceja. «Es una interpretación interesante. Mi marido me robó dinero para comprarle una casa a su amante. Eso es un delito, señorita Holloway. Que le ofreciéramos una alternativa a la cárcel podría considerarse un acto de misericordia». Peregrine apretó los labios. «¿Qué es lo que quiere? Ya estoy dimitiendo y haciendo las maletas. He venido a hacer oficial que a partir de mañana la Fundación Benéfica Montgomery se hará cargo de la casa». Beatrice miró alrededor de la habitación. «Será un centro para mujeres que han sufrido violencia doméstica». «Es irónico», se rió Peregrine con amargura. «Convertir la casa de una amante en un refugio para víctimas. Prefiero pensar que es transformar un lugar de decepción en un lugar de curación», replicó Beatrice con calma. «Tienes hasta mañana por la tarde para desalojar el lugar por completo». Peregrine fulminó con la mirada. «¿Crees que has ganado? ¿Que destruyendo la vida de Winston demostrarás algo?» «No intento demostrar nada, señorita Holloway.
Beatrice se dirigió a la salida. Y yo no arruiné la vida de Winston. Lo hizo cuando pensó que podía mentir y robar impunemente. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste? Si Winston me hubiera dicho que ya no me quería, le habría dejado marchar con dignidad. Podríamos habernos separado de forma civilizada, respetándonos mutuamente. En lugar de eso, eligió el camino de la mentira y la traición. Tenía miedo de perderlo todo, dijo Peregrine en voz baja. Tu padre podría haber arruinado su carrera si Winston hubiera intentado divorciarse. Mi padre le ayudó a construir esa carrera, le recordó Beatrice. Y sí, el apoyo de la familia Montgomery significa mucho en el mundo de los negocios de Austin, pero nadie obligó a Winston a casarse conmigo por ese apoyo. Fue su elección, al igual que todas las decisiones que siguieron. Peregrine no contestó nada, y Beatrice salió de la casa sintiéndose extrañamente aliviada. Aquella conversación era el último acorde de una historia desagradable, un punto y aparte en un capítulo de su vida que ahora podía cerrar. Esa misma noche, Winston la llamó, por última vez desde el número que conocía desde hacía tantos años. Mañana salgo en avión, dijo en lugar de saludarla. A Seattle. Quiero empezar de nuevo. Buena suerte, respondió Beatrice con sinceridad. ¿De verdad estás tan tranquila con todo? Podía oír la sorpresa en su voz. ¿No hay odio? ¿Nada de amargura? El odio requiere demasiada energía, Winston. Beatrice contempló la puesta de sol desde la ventana de su nuevo ático. Prefiero dedicar esa energía a reconstruir mi vida. ¿Y Peregrine? ¿De verdad la vas a desahuciar? La casa nunca fue legalmente suya. La compró con dinero robado, recordó Beatrice. Pero no te preocupes, no voy a por ella personalmente. Puede irse a donde quiera, incluso a tu casa de Seattle. Siguió una pausa, y Beatrice se dio cuenta de que Winston no había sugerido que Peregrine fuera con él. Aquel asunto, que había destruido su matrimonio, no era lo bastante fuerte como para sobrevivir al hundimiento de su carrera. Ella se queda en Austin, dijo finalmente Winston. Tenemos caminos diferentes. Ya veo. Beatrice no sintió ni satisfacción ni regodeo, solo hastío. Bueno, supongo que esta es nuestra última conversación. Sí, asintió Winston. Adiós, Beatrice. Adiós, Winston. Colgó y apagó el teléfono. Mañana cambiaría el número, un paso más hacia una nueva vida sin Winston Langley. Una semana después, Beatrice estaba junto a su padre en la inauguración del Centro de Ayuda a la Mujer Nuevo Comienzo, en la antigua Casa Peregrine. El edificio se había transformado, había desaparecido el frío lujo, sustituido por un ambiente cálido y acogedor. Ahora era un lugar de refugio para mujeres que habían sufrido malos tratos y traición, que, como ella, necesitaban ayuda para empezar de nuevo. ¿Se encuentra bien?, preguntó Whittaker en voz baja mientras se alejaban del grupo de periodistas. Sí, sonrió Beatrice. Por primera vez en mucho tiempo me siento dueña de mi vida. Estoy orgulloso de ti. Whittaker rodeó los hombros de su hija con el brazo. Has demostrado la fuerza y la dignidad que siempre he visto en ti. Gracias, papá. Beatrice miró la casa transformada. En cierto modo, le estoy agradecida a Winston. Su traición fue una experiencia aleccionadora. Ya no haré la vista gorda ante las mentiras ni permitiré que me utilicen. A veces tenemos que pasar por el dolor para hacernos más fuertes, dijo Whittaker filosóficamente. Lo importante es aprender de ello. Beatrice asintió. Había aprendido la lección de la historia, sobre la confianza que había que ganarse, sobre la fuerza que siempre había estado en ella, pero que necesitaba pruebas para manifestarse, sobre la importancia de ver a las personas por lo que son, no por lo que uno quiere que sean. Winston Langley desapareció de Austin, dejando tras de sí solo rumores y cotilleos. Su antigua empresa prosperó bajo una nueva dirección.
Se rumoreaba que Peregrine Holloway se había trasladado a Houston, donde aceptó un trabajo en una pequeña agencia de relaciones públicas. Y Beatrice Montgomery comenzó un nuevo capítulo de su vida, sin jaula de oro, sin mentiras, con los ojos